en su corazón de Barrio La Milagrosa. Ahora sí lo saludo, no sé si lo tengo al aire, me está escuchando ahí Luis Ferrer, buenas tardes, ¿cómo le va, profe? Hola, Genaro. ¿Cómo está? Bueno, una alegría recibir tu llamado y poder charlar un rato. Igualmente, también el sentimiento es mutuo. Vamos a hablar un poco de economía. ¿De qué vamos a hablar hoy, Luis? Mirá, yo quería recordar un poco el contexto general que dio lugar a la formación de este grupo, este espacio que tenemos que se llama Cátedra Abierta por un Mundo Nuevo, Sí. porque tiene que ver con el objetivo, uno de los objetivos que tenemos, que es difundir información que ayude a entender la realidad que estamos viviendo, Mm. porque de esta manera podemos reaccionar y podemos actuar en función de esa realidad, ¿no es cierto?, para cambiarla, modificarla, mejorarla. Y ese es un poco el objetivo central de la cátedra abierta, porque a partir de ese análisis nosotros decimos, bueno, ¿qué está pasando en el mundo? Bueno, una crisis civilizatoria que está amenazando con la supervivencia de la vida en el planeta, incluyéndonos a nosotros, un proyecto a nivel nacional, un proyecto neocolonial que es de saqueo permanente y que se agrava en el último gobierno con lo que se llama el Plan Masacre, y que también es un peligro para la supervivencia del futuro de la sociedad. Y en función de eso, nuestra propuesta de empezar a construir un mundo distinto desde lo local, que es el lugar donde nosotros tenemos más alcance y donde podemos incidir. Entonces quería hacer referencia a eso, ¿viste? De cuáles son los peligros y las amenazas y los problemas que tenemos en el mundo que nos afectan, por supuesto, y nos van a afectar en el futuro, y en la Argentina también. Cosa que hemos venido hablando, pero de manera un poco más desordenada. Bueno, pero le vamos a dar un orden. Esa es la onda, que nosotros acá le demos un orden para que se pueda entender y que el oyente pueda entender, tener una perspectiva distinta. Bueno, plan masacre, decías vos, el actual ajuste fiscal, eh, digamos, Sí, sí, mirá, yo diría que como contexto, que eso nos hace un poco más claro lo que está pasando en Argentina también, es que en el mundo, ya hemos hablado, eh, hemos llevado adelante una actividad, se llama actividad económica, pero en realidad es una distorsión de la economía, donde con el afán de crecer, 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 es decir, producir, 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 producir más, que es un poco la lógica de este sistema, no importa para qué, no importa a costa de qué, producir, ni qué se produce, sino aumentar la producción, eso es el crecimiento, ¿no es cierto? Tener mayor capacidad de producir bienes y servicios, pero para hacer eso, y más de una manera irracional y ciega, lo que hacemos es sacar recursos de la naturaleza, transformarlo y generar nuevos bienes, ¿no es cierto? Ahora, en ese saqueo de recursos, hemos llevado adelante una actividad que a nivel planetario ha superado la capacidad que tiene el planeta de soportar ese saqueo, esa depredación. Ya no se puede recuperar todo lo que se saca en términos de corto plazo. Si estamos hablando de recursos que van a llevar cientos, miles y millones de años para reponerse. Es decir, que seguramente no lo vamos a ver, ¿no? Eh, entonces, en ese afán de crecer y de producir más simplemente por el hecho de ser más poderoso y de tener más crecimiento, no se toma en cuenta las limitaciones y la sustentabilidad de los bienes comunes que tenemos de la naturaleza y por lo tanto ya desde los años 80 del siglo pasado superamos la capacidad que tiene el planeta de soportar esta actividad. En este momento estamos más en un 70-75% por encima de la posibilidad que tiene el planeta de sostener esta actividad. Es decir, que si no la disminuimos, nosotros no tenemos futuro en el planeta. Y sin embargo, a pesar de que el consenso científico explica todo esto muy bien, con distintos indicadores, la mayoría de los países, casi todos, y de los sectores que manejan, que toman las decisiones, que dominan el mundo, no les interesa demasiado esto. Sí saben que los recursos son escasos, pero ¿cuál es el problema? No se proponen otras formas de producir y de consumir que sean más armoniosas con la naturaleza, sino que lo que hacen es, bueno, si los recursos son escasos vamos a seguir haciendo esto, pero vamos a asegurarnos para nosotros mismos. Eso dice la minoría de la población mundial. El 1% de la población tiene más del 90% de la riqueza, ¿no es cierto?, en sus manos. Por lo tanto, el resto, la gran mayoría vive en la pobreza. Entonces, este sistema tiene una forma de funcionamiento que, a grandes rasgos, ¿no es cierto?, produce solamente por el hecho de producir, no para mejorar las condiciones de vida,
y lo hace de una manera muy desigual, recientemente desigual, cada vez más concentrada. Y eso pone como marco a nivel mundial un, un contexto para nuestro país, para todos los países del mundo, fundamentalmente para los países dependientes, que es muy complicado, porque esos sectores han dicho, los recursos son escasos, son esenciales para la vida, cada vez quedan menos, son nuestros, dicen, estén donde estén. Entonces, bueno, no tienen problema, ellos han invadido, han generado guerra, bombardeo, hacen lo que sea para apoderarse de los recursos. Y han determinado también que, por ejemplo, América Latina es una región que es muy rica en recursos naturales, los bienes comunes que de la naturaleza, y ellos han determinado, América Latina son el sacrificio. Listo. ¿Qué significa eso? Que los recursos los van a saquear para ellos, cada vez más, y que lo que vivimos, mejor dicho, en este territorio estamos sobrando. Ese es el razonamiento de ellos y tienen poder para tratar de decidir, ¿no? El tema es que, y ahí viene donde viene la Argentina, los distintos gobiernos que hemos tenido desde los 90, ¿no es cierto?, en adelante, a lo largo de este siglo, se han sometido a este proyecto dominante que decimos, ¿no?, el proyecto neocolonial, porque no lo definimos los argentinos, sino que lo definen desde afuera, por eso digo neocolonial. Proyecto neocolonial que prioriza las actividades extractivistas depredadoras, o sea, sacar, extraer, sin posibilidades de recuperar ni de reponerse, ni siquiera en la actividad agropecuaria, ¿no es cierto? La monoproducción de transgénicos significa el empobrecimiento y la erosión del suelo en gran escala y la pérdida del suelo fértil. Por lo tanto, esos cientos o miles de años para recuperarse, es decir, no vamos a poder sostener esta actividad. El hecho es que todo eso, este saqueo, esta depredación, no se hace para decir, bueno, pero vamos con eso, vamos a mejorar las condiciones de vida, vamos a justificarlo. No, porque se ha hecho en paralelo al empobrecimiento general. Yo te decía, estaba pensando, ¿no? Camino de preguntas que quedan ahí colgadas, después porque fuiste muy rápido ya, cambiaste varias veces el tema. En lo que es la parte a largo plazo y desafíos estructurales, estamos observando, dijimos varios gobiernos, si querés nos podemos ir al neoliberalismo de los 90, el plan de Cavallo, lo que fue la dictadura, Cristina, Alberto, Néstor, Macri, Milei ahora, han fracasado todos en estabilizar la economía. Y de hecho, han profundizado la inflación y la pobreza. ¿Vos crees que la enfermedad estructural que ninguna ideología o modelo de intervención o el neoliberal logra curar a la Argentina? ¿No hay ningún tipo de medicamento para esto? Y la otra es la restricción externa, el déficit fiscal crónico o la historia de esa puja distributiva que nunca pudo resolverse. No, bueno, a ver, nosotros tuvimos un país con lo que se llamaba esa puja distributiva hacia gobiernos más distribucionistas y gobiernos más concentradores durante casi medio siglo, el llamado modelo de industrialización por sustitución de importación. Claro. Había una puja distributiva, pero dentro de ese modelo. Y ese modelo lo que garantizaba era condiciones de vida digna para la gran mayoría. Ya hemos hablado, ¿no es cierto? Yo viví en ese mundo, yo vengo de otro mundo, ¿no es cierto? De ese mundo de los años 60, 70. A pesar de que soy tan joven, viviste esos años. Y en realidad teníamos una sociedad que contaba con prácticamente índice de pobreza muy bajo, que no tendría que existir pobre, ¿no es cierto? Pero eran apenas un 3% de la población argentina, y no había empleo. Había prácticamente empleo para el que quisiera, y era empleo que garantizaba para todos los derechos, que eran derechos mucho mejores, los derechos laborales, era empleo formal para todos. Claro. Había un sistema educativo que estaba entre los mejores del continente, sistema científico tecnológico, es decir, había un montón de cosas, es decir, nosotros podíamos hacer eso. Y eso no significa que, por eso que lo que pasamos desde entonces, de la dictadura en adelante, haya sido algo que se justifique ni por nada, ni por una catástrofe natural, ni por una guerra, sino por las políticas que se aplicaron. Entonces esto significa que nosotros también podemos cambiarlo, y debemos cambiarlo. Y bueno, lo que se aplicaron son políticas que fueron poniendo a los gobiernos democráticos al servicio de esos sectores dominantes. Y hoy por hoy, desde los años, quedó muy claro de los años 90, Ajá. que los sectores que determinan el rumbo del país son las grandes corporaciones, que son saqueadoras, son depredadoras de recursos. Si uno dice, ¿para qué? ¿Cuáles son las actividades principales de la Argentina, lo más privilegiada, digamos? Al final, agronegocio, sí. Al fin y al cabo, el modelo agroexportador esencialmente es liberal. No, pero esto no tiene nada que ver con el modelo agroexportador de fines del siglo XIX hasta los años 30 del siglo XX, no.
Este es un modelo mucho más rapaz, Claro. porque ese modelo es el modelo donde se producía del agro, pero era una producción mucho más diversificada y que fue generando condiciones para que después nosotros pudiéramos pasar a la etapa de industrialización. Pero por ahí Este es un modelo que al revés. hay un rol interventor de parte del Estado liberal, entre comillas, que crea una paradoja, porque es sumamente intervencionista, porque crea las condiciones de poder para la justificación, para la apropiación, la distribución de tierras, la asignación, toda esta cuestión el Estado garantiza las condiciones, incluso las ganancias para los capitales extranjeros que contribuyen, por ejemplo, en algún momento ferrocarriles y puertos, y en otro momento promoviendo actividades de la llegada de inmigrantes en aquel momento, cambiándolo, ¿no? Pero digo, iniciaba con ese contexto la Argentina ya. No, Sí, no es algo nuevo, ¿no? mira, el Estado siempre intervino, aún durante los gobiernos que se decían que estaban en contra del Estado. Y ni hablar, ¿no es cierto?, de la dictadura en adelante, donde el Estado no es que dejó de participar. Los gobiernos neoliberales usaron el Estado para enriquecerse. Es decir, esas corporaciones han usado el Estado para que le dé el privilegio que no le da al resto de los argentinos ni a las empresas, ni al resto de las empresas. Le da privilegio donde le garantiza disminución de impuestos, donde le garantiza que pueden llevarse las divisas sin problema, donde pueden arrasar el territorio y contaminar sin problema. Es decir, el Estado es el que garantiza eso, si no el Estado, y además el Estado es el que garantiza que se pueda llevar la riqueza financiera, o sea, la Ah, mafia financiera, sin ese Estado, sin ese Banco Central que le da altos intereses y que compra y se endeuda encima con el exterior para darle los dólares baratos para que se los lleven, ese Estado es fundamental. O sea, ellos critican al Estado, pero se han enriquecido con el Estado esos sectores. O sea, el Estado depende de qué hace. Hoy el Estado está interviniendo. El Estado está interviniendo porque el dólar no está en el mercado libre, sino que lo está manejando el Estado. El Estado determina que sea un dólar barato para que los especuladores se lo lleven hasta las elecciones y después sí, agarrate, ¿no? Entonces, esta realidad, este Estado, este mundo, estos sectores dominantes, no tienen preocupación por los problemas que tiene la gente. Para nada, no les interesa para nada. Ellos están masacrando países, están generando políticas de genocidio, de bombardeo. Entonces, ¿qué vamos a esperar que ellos vengan a resolver los problemas? Al contrario. Y el tema es que los gobiernos le han dado el poder para que manejen la economía. Ya del gobierno anterior, cuando le dijeron al Fondo Monetario, bueno, instalarse y ustedes determinan las grandes líneas, nos autorizan o no hacer. Es decir, el Fondo Monetario, que es representante de los capitales especulativos y usureros más parasitarios. O sea que te imaginás qué interés pueden tener en resolver los problemas de la gente, al contrario. Entonces, ellos qué es lo que buscan de la Argentina? Recursos, sacar los recursos. Y ahí, en ese caso, los que habitamos acá en Argentina, fundamentalmente la clase media, que es la clase que tiene más poder de compra, de consumo, tiene que desaparecer, porque le consume recursos que ellos quieren llevarse. Y ese es el proyecto, por eso digo plan masacre, porque no es que sean medidas que sean equivocadas de ellos, ujú. que como algunos dicen fracasó el plan Milei, no fracasó, ha sido exitoso, tremendamente exitoso, porque nos ha endeudado hasta, hasta el límite y no podemos pagar ni siquiera los intereses, y eso es lo que quieren esos sectores. ¿Por qué? Porque van a decir, bueno, el Estado debe, no puede pagar ni los intereses, mucho menos devolver el capital. Entonces, chicos, entréguenos los recursos, entréguenos las empresas que quedan del Estado, entréguenos territorio, y ese es el proyecto. Entonces, si uno no analiza eso y no toma en cuenta, toda la coyuntura es nada más que fantasía. Y lo peor de todo, que nosotros hemos hablado a veces, es que la gente cree que era necesario hacer esfuerzo y sacrificio, cuando no hay absolutamente ningún elemento que fundamente por qué los viejitos que aportaron y trabajaron toda la vida y nos dejaron la sociedad que tenemos, por qué van a tener que renunciar a su condición de vida, anticipar la muerte, tener que ver si no comen o si no compran remedio o si no pagan los servicios esenciales, porque no pueden seguir viviendo, o por qué los discapacitados, o por qué las universidades tienen que cerrar y no tenemos universidad. Es decir, ¿por qué eso? ¿Para qué? Para pagar la fiesta de los que se llevaron la plata sin hacer nada. Entonces, si no entendemos esto, no vamos a movilizarnos, a motivarnos, a preocuparnos y a participar para frenar y cambiar este proyecto. Entonces nosotros decimos, los peligros son graves si nosotros no reaccionamos a tiempo. Yo he citado muchas veces al ex secretario general de Naciones Unidas cuando decía en una cumbre mundial por el calentamiento global, la humanidad se encamina hacia el precipicio y tiene los pies atados al acelerador. Entonces, tenemos que hacer algo. Y hacer algo podemos hacerlo de lo local muchísimas cosas. Tenemos que empezar a construir lo local comunidades autónomas. Comunidades que
que se planteen cómo podemos hacer la mayor cantidad posible de bienes y servicios que son indispensables, sin depender de traerlo de zonas alejadas, porque cuando tengamos colapso energético y escasez casi absoluta de combustible, no vamos a tener posibilidades de seguir funcionando si no nos hemos preocupado por esto. Entonces, generar condiciones de autonomía local en términos de alimentación, en términos de fuentes de energía descentralizada, de producir una serie de elementos que son de la vida común y que nosotros podemos hacerlo, pero hoy estamos tan globalizados y sometidos a esta tendencia que las cosas que tenemos las traemos de cientos y de miles de kilómetros. Y eso va en detrimento de la capacidad de poder generar empleo productivo para nosotros. No tenemos empleo, no tenemos ingresos. Y bueno, estamos en ese callejón. Y los distintos gobiernos no han cambiado, lo que vos decías, han estado distintos gobiernos, pero no han cambiado esta matriz de dependencia. Han dejado que nos sigan saqueando materialmente, si se iban llegando recursos, y que se sigan llevando, que nos iban robando, nos prestan, nos roban, nos vuelven a prestar para robarnos más y cada vez debemos más. Entonces, esa es la maquinaria que hace que nosotros decimos, bueno, tenemos que construir un mundo nuevo, pero tenemos que empezar a frenar esto porque va a ser cada vez más difícil empezar a armar desde cero, ¿no? Desde la vida. Luis, muchísimas gracias por la intervención, gracias por la charla y nos estamos comunicando nuevamente en la semana próxima. Como no, gracias a vos, Genaro. Un abrazo. Con nosotros estuvo así Luis Laferrier, nuestro profesor en Economía, contador público nacional y el hombre que está al frente de la cátedra por un mundo